Buenas tardes alumnos, hago este video para explicar un poco las actividades que mandé, pero antes quería retomar algo con respecto a la propiedad distributiva de la división. Estábamos charlando y diciendo que la manera de distribuir esto, ¿sí?, siempre era de izquierda a derecha, ¿no? Es decir, veo primero esto y distribuyo, ¿sí? En este caso, la división sería así, ¿no? Pero tengan cuidado cuando tenemos esto. Por ejemplo, 20 dividido 5 más 5. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en estos casos no podemos distribuir, ¿sí?, la división. Recuerden, siempre lo hacemos de izquierda a derecha. Entonces, si lo hago de esa forma, sería así, ¿no? Así sería aplicar la distributiva. Pero ¿qué pasa? Acá hay un problema. Fíjense, tenemos 20 dividido 5 más otro 20 dividido 5. Y fíjense, hago 20, primero resuelvo lo que está dentro del paréntesis y después lo divido y después hago esto, ¿sí? Y van a ver algo particular. Tengo 20 dividido 5 más 5 es 10. Y 20 dividido 10 es 2, ¿no? Ahora fíjense, 20 dividido 5 me da 4. Más otro 20 dividido 5 me da 4. Y 4 más 4 me da 8. ¿Qué significa esto? ¿El 2 es igual que el 8? No, esto es falso. Esto es distinto. En matemática, este símbolo, este igual tachado, por así decirlo, simboliza la palabra distinto, por así decirlo. Se leería de esta forma. 2 es distinto o no es igual a 8. ¿Sí? Entonces nosotros no podemos distribuir de esta forma. Solo así. ¿Se entendió esa parte? Bien, entonces ahora vamos a ir con las actividades. Bien, voy a pasar a explicar el primer punto que dice: expresen las siguientes sumas como multiplicación, si es posible, y luego resuelvan. A ver, ¿qué quiere decir esto? Tengo 8 más 8 más 8 más 8. Me dice que lo exprese como una multiplicación. Tenemos que recordar una cosita. Por ejemplo, yo les escribo 2 por 4. ¿Qué significa eso? Sabemos todos que 2 por 4 es 8, ¿sí? Pero ¿qué significa 2 por 4? Ustedes lo habrán visto en primaria cuando empezaron a ver la multiplicación, seguramente no se acuerdan, pero esto significa sumar dos veces el número 4, ¿sí? Justamente si yo sumo dos veces el 4, me da 8, ¿no? Supónganse, tengo 3 por 6. Esto ya sabemos que da 18. Y lo que me quiere decir es que estoy sumando, ¿qué? 3 veces el número 6. 6 más 6 más 6, que es igual a 18. ¿Sí? Entonces yo acá tendría que hacer lo contrario. Es decir, de acá ir acá. ¿Sí? Es decir, expresar esta suma como una multiplicación. Entonces fíjense, yo estoy sumando 1, 2, 3, 4, 5, 5 veces el número 8. Entonces lo podría expresar como una multiplicación entre el 5 por 8. Y esto es igual a 40, ¿no? Fíjense, si ustedes suman, lo hacemos en la calculadora para que lo vean. 8 más 8 más 8 más 8 más 8 me da 40. Y 5 por 8, 40. ¿Ven? Lo expresé como una multiplicación. Y acá dice si es posible. ¿Por qué? Supónganse que yo les escribo 2 más 3 más 4, por ejemplo. Supónganse. Esto lo puedo expresar como una multiplicación y no, porque los números son distintos. ¿Sí? Esto pasa y lo podemos hacer cuando los numeritos son iguales. En este caso no podemos expresarlo como una multiplicación, entonces directamente pasamos a resolverlo. Y 2 más 3 es 5 y 5 más 4, 9. Es eso solo lo que hay que hacer en el primer punto. ¿Sí? Bien, salto directo al punto 4 porque estoy viendo que en el punto 2 y 3 simplemente hay que resolver la multiplicación, en el caso del 3, y decir si es verdadero o falso, y después en el 8 hacer la división. Entonces vamos al punto 9, que me dice: completen con un igual o un distinto o que no es igual, según corresponda, y expliquemos la respuesta. Entonces yo supónganse que tengo esto de acá, ¿no? Acá tengo mi cuadro en donde tengo que completar con un igual o con un distinto. Y esta expresión de acá, ¿es igual que esta de acá o es distinta?
Y yo veo que sí, que es igual. Y les explico el por qué. Porque, ¿qué pasó acá? El ejercicio aplicó la propiedad distributiva de forma correcta, ¿no? Hizo 2 por 4 más 2 por 1. ¿Ven? Aplicó la propiedad distributiva. Hizo bien, entonces es lo mismo. Podríamos explicarlo de esa forma. O si lo quieren resolver, es lo mismo. Fíjense, hago 4 más 1, 5. 2 por 5, 10. 2 por 4, 8. Más 2 por 1, 2. 8 más 2, 10. Entonces, como dan iguales, es igual. Lo podríamos hacer de esas dos formas. Bien, voy al punto de abajo. A ver, ¿y acá qué pasó? ¿Es igual o distinto? Fíjense. ¿Qué hizo acá? Es como que aplicó la propiedad distributiva, ¿no? Y nosotros vimos que en la división se podía hacer, pero ¿qué pasa? No de esta forma. Recordemos que yo les expliqué justamente acá arriba que cuando a la derecha tenemos una suma, por así decirlo, de numeritos, no podemos distribuir este 15. Lo podríamos haber distribuido, podríamos haber aplicado esa propiedad si este paréntesis estaba a la izquierda. ¿Sí? Entonces, esto no es lo mismo que esto, es distinto. Justamente por lo que expliqué ahí arriba. ¿Sí? No podemos distribuir la división de esta forma. Podríamos resolverlo de este lado primero y después de este y ver si da lo mismo. ¿Sí? Pero van a ver que no. Justamente por lo que expliqué acá. ¿Sí? Lo podemos hacer, pongo acá otra vez el ejemplo. Si lo tuviéramos, tenemos 15 más 5 dividido 5. ¿Sí? Recuerden, este es el divisor. Lo podríamos también decir de esta forma. Si el divisor, ¿sí? Por así decirlo, se encuentra solo, ¿no? Sin una suma y sin una resta, lo podemos distribuir. Podemos aplicar la distributiva, ¿sí? Pero en este caso el divisor es una suma, no podemos distribuir, ¿sí? Por así decirlo. Eso sí se encuentra a la izquierda, ¿sí? Acá hay una suma, pero está, perdón, a la derecha. Acá hay una suma, pero vemos que está a la izquierda, entonces podemos distribuir, ¿no? Eso es lo mismo que si sumo lo de adentro y después lo divido por 5. Así que espero que se haya entendido esa parte. Y después, bueno, el cuadro es básicamente lo que tienen que hacer es resolver primero lo del paréntesis y después dividir o multiplicar. Y en la otra columna aplicar la propiedad distributiva. Ahora lo vamos a ver, por las dudas. A ver, tenemos el cuadro, claramente yo no lo hice. De este lado tenemos sin aplicar la propiedad distributiva y de este lado aplicando la propiedad. A ver, entonces lo voy a resolver primero. ¿No? Sería así, ¿no? Entonces, de este lado lo que voy a hacer es resolverlo sin aplicar la propiedad distributiva. Es decir, primero resuelvo lo que está dentro del paréntesis y después lo multiplico. Me quedaría 2 por 4 más 7 es 11. Y 2 por 11 es 22. ¿Sí? Por ejemplo. Lo resolvemos de esa forma. Y después, aplicando la propiedad distributiva, acá lo que hago es distribuir el 2. ¿No? Entonces me quedaría 2 por 4 más 2 por 7. 2 por 4 es 8, más 2 por 7 es 14. Y 8 más 14 es 22. ¿Sí? Ahora bien, por ejemplo en la división. Yo lo que puedo hacer acá es, recuerden, sin aplicar la propiedad distributiva y acá aplicándola. Entonces acá lo que hago es sumo 2 más 3, 5. Y 15 dividido 5, 3. ¿No? Bien. Ahora, ¿qué pasó acá? ¿Puedo distribuir esto? Recordemos, ¿puedo hacer esto en la división? No, no se puede. Recordemos que si hay una suma o resta del lado derecho, por así decirlo, no podemos distribuirlo, ¿sí? El paréntesis tendrá que estar del otro lado. Entonces acá directamente ponemos no se puede aplicar la propiedad distributiva, ¿sí? Sería así. Entonces ahí ya tendríamos todo resuelto, ¿sí? Así que espero que se haya entendido y cualquier duda que tengan me consultan.